Buenas noches, estudiantes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ahorita empezamos. Que terminen de ingresar todo. Voy a grabarla la clase, bueno, para que quede, luego la pasemos ahí al grupo. Recording in progress. Ahora sí. Vamos a compartir. Ahora sí. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, se ve. Ya. Bien. Ahora sí. Bien, estudiantes, lo que tenemos planificado para el día de ahora es ya ir entrando un poco en materia. En la anterior clase, en la anterior semana vimos un poco de introducción, ¿no?, del derecho, o sea, vimos conceptos generales, haciendo referencia precisamente a algunas nociones básicas para poder entender luego los demás temas que van a venir. Ya hoy día vamos entrando un poco en lo que es la materia en sí, ¿no? El derecho informático, las leyes, las normas que tenemos vigentes en Bolivia y que regulan lo que es la actividad informática. Vamos a empezar diciendo de que el derecho informático, ya habíamos dicho también en la anterior clase, es una de las áreas más nuevas que tenemos nosotros, que se conoce en derecho. Más nuevas, haciendo referencia de que por lo menos habrá unos 30 años que son que aparecen las primeras normas de derecho informático, si bien no en nuestro medio, pero sí en diferentes sistemas jurídicos. De hecho, la primera norma que establece o que regula, diríamos, un aspecto inherente al derecho informático es podríamos decir, es la ley de firma electrónica que se da en el año 1995, si mal no recuerdo, en un estado de Estados Unidos, es decir, en el estado de Utah, y a partir de ahí, esa es la primera regulación que existe en este nuevo tema que era la firma electrónica. A partir de ahí ya fueron evolucionando en diferentes países, en Europa. Y bueno, nosotros recién llegamos al año 2011, ¿bien? A donde adoptamos nuestra primera norma que regula lo que es ahora ya la firma digital. Existe dos vertientes cuando estudiamos nosotros el derecho informático de manera general. Uno, que es el derecho informático propiamente dicho, y la otra, la informática jurídica. Lo que nosotros vamos a estudiar es el derecho informático, que es precisamente la regulación por parte del derecho de la actividad de la informática, de la ciencia de la informática. La otra vertiente, que es la informática jurídica o la informática legal, funciona al revés, ¿no? Esa nosotros no la vamos a estudiar. Esa viene a ser más o menos la influencia, las diferentes, beneficios o herramientas que la informática le ha dado al derecho para su mejor ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, por ejemplo, existen, los abogados tienen nuevas herramientas, ¿no?, para poder consultar sentencias, consultar leyes, consultar teorías, ¿no? Entonces, en este sentido, es necesario hacer esa distinción, ¿no? El derecho informático son las normas que regulan la informática, y la informática jurídica es la herramienta que la informática le da al derecho. Solamente para dar un ejemplo, ya veíamos en la anterior clase cuando decíamos que ya todo se encuentra, por ejemplo, en línea, ¿no? Ahora, si nosotros queremos consultar el estado, por ejemplo, de una sentencia, podemos entrar al internet, está ahí. Esa situación no se daba hace años, y eso se da gracias precisamente a las tecnologías, ¿no?, a la información, a la comunicación, etc. En cambio,
lo que nosotros vamos a estudiar son las leyes que de cierta manera regulan lo que es el ejercicio de la informática. Tenemos dos áreas que son las principales de las cuales se nutre el derecho informático, la área del derecho público y la área del derecho privado. Ya hacíamos referencia nosotros hace un momento, o en la anterior clase, de que el derecho informático es un derecho híbrido, que se forma a partir de las dos principales áreas del derecho, ¿no? De las normas que regulan el ejercicio de la actividad pública y las normas que regulan las actividades de los privados, ¿no? De nosotros, sin que intervenga la parte pública. En este sentido, vamos a distinguir entonces, bueno, esta es la lámina que se me movió, que tenía que explicarla antes cuando les decía de las dos vertientes, ¿no? La informática jurídica, que es la influencia de la informática en el derecho, y el derecho de la informática, que es la influencia del derecho en la informática. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo definimos lo que es el derecho informático? Podríamos decir que el derecho informático viene a ser el conjunto de normas adecuadas que regulan los procesos informáticos. Es un concepto bastante amplio porque si nosotros vamos a distinguir normas, no solamente vamos a hacer referencia a las leyes, sino también a disposiciones como ser decretos supremos, como ser resoluciones ministeriales, inclusive directivas de algunas instituciones públicas, como por ejemplo de la ATSIC, que tiene mucho que ver con esta parte de lo que es la informatización en el derecho, ¿no? Vamos a ver entonces el contenido que tiene nuestro derecho informático. Es importante distinguir que cada sistema jurídico tiene sus propias características. Por ejemplo, el derecho en Bolivia pues tiene sus propias características, sus propias normas. Son similares en esencia con las normas que puedan tener en otros países, pero no es lo mismo, porque por ejemplo, lo que puede estar vigente en Argentina, en Bolivia no está vigente, o lo que puede estar vigente en España no está vigente en Bolivia. O sea, cada norma tiene su propia regulación, cada sistema tiene su propia regulación. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora, que en realidad van a ser los diferentes temas que nosotros vamos a estudiar durante el semestre, vale decir, por ejemplo, este primer tema que va a ser la ley de telecomunicaciones, nos va a ocupar por lo menos unos 2 o 3 clases para poder ir desglosando cada uno de los elementos que vamos a estudiar. Si nosotros tendríamos que definir cuál es nuestro programa de estudio, va a ser esto que vamos a ver ahora, ¿no? Estos temas van a ser desglosados en clases individuales en cada clase, ¿no? Entonces, bueno, el primer componente que nosotros tenemos de nuestro derecho informático boliviano es la ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones, la ley 164/2011, marcó un hito sumamente importante en lo que es el derecho informático en Bolivia, porque hasta ese momento nosotros teníamos algunas normas dispersas que podían ser adaptadas a lo que venían a ser algunos elementos del derecho informático, pero de manera muy dispersa. En cambio, con la ley 164, bueno, pero esta ley tiene también un antecedente, ¿no? Que aquí no lo he puesto, pero está en la Constitución Política del Estado. No debemos perder de vista que la Constitución Política del Estado, la que está vigente, la de 2009, entre sus principios que establece el principio del vivir bien, y dentro de ese vivir bien, que es amplísimo también, lo han enmarcado lo que es precisamente el gobierno electrónico. Y el gobierno electrónico está enmarcado o hace referencia precisamente a la implementación de diferentes tecnologías, no solamente en el tema, digamos, del derecho, sino también de la administración pública. ¿Ya? Entonces, ese es el primer respaldo que tenemos, la Constitución Política del Estado, que ya da ese puntapié inicial para que se hable de estas nuevas tecnologías en la implementación de la administración pública y en el ejercicio del derecho. Luego, en base a esa ley, a la Constitución Política del Estado, es que en el año 2011 se promulga lo que es la ley 164/2011, la ley de telecomunicaciones.
Esta ley había sido objeto de mucho retraso. De hecho, en el año 1997, ¿ya? Se creó, mejor dicho, se aprobó el Congreso. Digo el Congreso porque en aquel momento se llamaba Congreso. Actualmente se llama, ya sabemos, se llama la Asamblea Legislativa. Pero en ese momento era el Congreso y llegó a aprobar una ley que era la ley de documentos, firmas y comercio electrónico. Esta ley se hizo a semejanza de la directiva europea. La directiva europea en el año la Comunidad Europea más bien en el año 1999 aprobó lo que es la directiva para el uso de las firmas y documentos digitales, comercio electrónico. Eso es una instrucción para todos los países miembros de la Unión Europea para que hayan aprobado en sus propios ordenamientos internos normas para aplicar lo que decía en esa directiva. Bueno, entonces, lo que se hizo en Bolivia fue más o menos una copia, por así decirlo, de esa directiva. Y se llegó a aprobar en el Congreso en el año 1997, pero ¿cuál fue el problema? No llegó a ser promulgada nunca, no se llegó a promulgar y por lo tanto no se llegó a publicar en la Gaceta Oficial del Estado y por lo tanto no estuvo vigente. Esa ley, por ejemplo, había sido impulsada por el sector financiero, más específicamente por el sector bancario, que era el que más le interesaba que empiece a funcionar esto, a tener valor jurídico, por ejemplo, el valor, los documentos digitales. ¿No? O sea, porque se iban a ahorrar muchísimo tiempo, se iban a ahorrar muchísimo, por ejemplo, un documento firmado digitalmente que no tenía que viajar en físico, sino que puede viajar electrónicamente y eso facilita mucho la gestión bancaria. Por lo tanto, a ellos les interesaba que se apruebe. Sin embargo, esto no llegó hasta el año 2011. Pero esto es una secuencia de hechos, ¿no? Porque primero se da la Constitución Política del Estado, 2 años más tarde se promulga lo que es la Ley de Telecomunicaciones, la Ley 164/2011. Esta ley lo que regula es todo el proceso de distribución de... y otra cosa que me olvidaba, además la Constitución Política del Estado sitúa al servicio de telecomunicaciones como un servicio básico. Es decir, el servicio por ejemplo, de gas domiciliario es un servicio básico constitucionalmente considerado. El servicio a los recursos hídricos, es decir, al agua, también es un recurso constitucionalmente considerado. Y el derecho al acceso a las telecomunicaciones también está considerado un servicio básico, ¿ya? Entonces, eso me había olvidado de comentar. Bueno, entonces, con esta ley 164 lo que se hace precisamente es establecer todo el proceso de distribución del servicio de telecomunicaciones a todo el Estado boliviano. Esa parte nosotros no vamos a estudiar, no la vamos a ver en detalle, solamente lo mencionamos. Lo que nosotros vamos a ver son las disposiciones legales que hacen referencia, por ejemplo, a la firma digital. ¿Qué es la firma digital? ¿Cómo funciona? ¿Para qué se puede utilizar? Lo mismo en relación al comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico? ¿A qué se denomina? ¿Cuáles son su formalidad, sus formas, etcétera, ¿no? El documento digital, los contratos electrónicos. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que estos nuevos elementos que están regulados en la ley 164 ahora gozan de validez jurídica, es decir, que tienen valor, antes no tenían. O sea, y vamos a ver luego cuando veamos el siguiente tema, otra modificación que se hizo, no sé si lo he puesto aquí, parece que no. Sí, no lo he puesto, pero lo vamos a ver en el siguiente tema. Una cosa es que la ley de telecomunicaciones diga el documento digital sirve, tiene valor, y otra cosa es que el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil de aquel momento no reconocía el valor de estos documentos. Y era una situación lógica, pues, porque había que tener en cuenta que esa norma era del año 1970 y de la década de los 70, entonces obviamente que no se podía haber considerado en aquella época un documento digital. Por eso se actualizó el Código Procesal Civil en muchos otros elementos y en uno de ellos también se incluye ahora el Código Procesal Civil, ya dice que tanto la firma digital como los documentos digitales generados por cualquier medio electrónico tienen validez jurídica. Ya eso lo vamos a analizar ya en el siguiente tema.
Esta ley, la ley de telecomunicaciones, es una ley bastante general. ¿Qué quiere decir esto? Que sus disposiciones son generales y que para poderse implementar se necesita de reglamento. Y esta ley necesitó la aplicación o la elaboración de aproximadamente unos 4 reglamentos, de los cuales nosotros vamos a ver principalmente este de aquí, el Decreto Supremo 1793, que es uno de los reglamentos a la ley de telecomunicaciones que se dictó en el año 2013, el reglamento, ¿no? Porque la ley se dictó en el año 2011. Entonces vamos a estudiar, y aquí lo que vamos a estudiar en este reglamento, principalmente vamos a estudiar cómo funciona la firma digital en el sistema boliviano. Eso por un lado. Luego vamos a estudiar también qué es en otro tema sí que corresponde, pero que se encuentra en el Decreto Supremo, lo relacionado al software libre. Bien, pero eso lo vamos a ver en derechos de autor. Entonces, vamos a estudiar primeramente la Ley 164/2011, luego vamos a estudiar el Decreto Supremo 1793. Una vez que terminemos estas normas, de estudiar estas normas, vamos a estudiar otro tema importante, que es la protección de datos. La protección, cuando hablamos de protección de datos, estamos haciendo referencia a lo que es la protección de datos personales. Se considera un dato personal cualquier información relacionada a la persona que identifique, digamos, que la caracterice de un grupo de personas. Los más comunes, nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, pero no solamente se limita a eso, va más allá. Ahora tenemos nosotros mucha información relacionada a nuestras personas que a veces es mal utilizada. Por ejemplo, la imagen de una persona es un dato personal y es uno de los elementos de los datos personales que son utilizados indiscriminadamente, ¿no? Sobre todo en el uso de las redes sociales. Entonces, es muy común ver vulneraciones a este derecho, que es el derecho a la privacidad, a la intimidad, que está relacionado con la protección de los datos personales. ¿Qué quiere decir el derecho a la intimidad o a la privacidad? Quiere decir de que todas las personas tenemos un derecho fundamental a tener una parte, una vida íntima, una vida privada, y por supuesto decidir qué tipo de información sobre nuestra persona queremos que se mantenga en esa vida íntima, en esa vida privada, y qué tipo de información queremos que se haga pública. Hay unos principios orientadores para poder manejar estos datos personales. Hay que tener siempre en cuenta esos principios. Es un derecho fundamental y cuando se vulnera este derecho fundamental se está cometiendo una vulneración de un derecho constitucionalmente reconocido. Por eso es que la misma Constitución Política del Estado prevé un recurso, ahora se llama acción, antes se llamaba recurso, una acción que es un proceso extraordinario para que para aquellas personas que consideran que se han sido vulnerados en su derecho a la intimidad, a la privacidad, a la buena imagen, al honor, a la honra, etcétera, puedan interponer este recurso. Ese recurso se llama la acción de protección a la privacidad. Está contenido en el artículo 130 de la Constitución, 130 párrafo 1 de la Constitución Política del Estado. Vamos a hacer solamente voy a nombrar eso, ¿no? Porque esto lo vamos a estudiar también, como les dije, en específico en un tema. Solamente quiero decir que este es un recurso extraordinario, así como existe, por ejemplo, la acción de libertad, como la acción constitucional que siempre escuchamos, es la misma sustanciación, tiene el mismo proceso para tramitarse la acción de protección de privacidad. Luego tenemos, esa es una vía. Tenemos 3 vías en realidad para poder nosotros plantear diferentes mecanismos de defensa cuando se nos han sido vulnerados nuestros derechos fundamentales a la intimidad, a la privacidad. Esa es la primera opción, la acción constitucional. Luego tenemos una acción penal. La acción penal persigue castigar a la persona que ha cometido la vulneración. La acción constitucional no persigue eso. La acción constitucional lo que persigue es detener una información que nos está causando un daño a ese derecho fundamental. En cambio, la acción penal sí persigue tener un castigo, dar un castigo, una sanción a la persona que nos está cometiendo esa vulneración. Tenemos diferentes tipos penales o artículos, delitos que hacen referencia a esto. Por ejemplo, la difamación,
la calumnia, la injuria, y actualmente tenemos un nuevo tipo penal que no se encuentra en el Código Penal, pero que sí fue introducido por la ley 045, que es la ley contra todo tipo de discriminación y racismo, que es un delito, ¿no? La discriminación y racismo, ¿ya? De orden penal. Y luego una acción civil que podría ser también, esa es la que menos, la menos común, pero podría también plantearse, es decir, la reparación de daños y perjuicios, porque no nos olvidemos que cuando nosotros sufrimos o cuando alguien sufre una vulneración a este derecho fundamental, eso se puede traducir en una merma, en un perjuicio económico para esta persona, y puede pedir, una vez que se haya demostrado quién cometió esta vulneración, pues se le puede pedir también el resarcimiento de daños y perjuicios. La propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Son los derechos de autor que llamamos. ¿Por qué vamos a estudiar nosotros la propiedad intelectual en nuestro medio? Porque, de acuerdo a lo que dice la Ley de Derechos de Autor del año 1992 en Bolivia, la creación del software, es decir, la persona que desarrolla un software, puede proteger ese software como un derecho, con derecho de autor. O sea, no es que hay que solicitar ese derecho de autor. El derecho de autor nace inmediatamente con la misma creación, pero sí se tiene mecanismos para garantizar, para salvaguardar ese derecho, como es el registro, por ejemplo, del derecho de autor. Vamos a ver qué nos dice nuestra norma y qué nos dice el reglamento, porque si bien la ley de derecho de autor dice que la creación de un software puede ser protegido con derecho de autor, pero bajo una reglamentación específica. ¿Y cuál es esa reglamentación específica? Pues es el reglamento del soporte lógico. Significa, perdón, el reglamento de soporte lógico nos indica cómo se protege o qué elementos protege el derecho de autor en relación al soporte lógico, pues, ¿no? Vamos a ver actualmente lo que les decía hace un momento, también el Decreto Supremo 1793. ¿Por qué? Porque este Decreto Supremo tiene un capítulo que es el capítulo del software libre. Este capítulo indica este nuevo régimen, ¿no? Este nuevo tipo de software, y actualmente coexisten ambos sistemas. Por un lado, el software privativo, que es el que crea cualquier persona y lo protege con derecho de autor, y por otro lado, este software libre que está ahorita, por lo menos está orientado al sector público. Existe una orden de que el sector público funcione, ya lo vamos a estudiar esto, ¿no? Pero tiene sus excepciones también, ¿no? Bajo estos estándares, ¿no? También vamos a estudiar la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque resulta que, si bien el software es protegido con derecho de autor, existe la posibilidad de poder patentar, es decir, de proteger con propiedad industrial el software. Sí, que es muy similar al derecho de autor, pero tiene una protección más fuerte, pero tiene otras características, ¿no? Y otros requisitos. Por lo tanto, ¿en qué casos podrá un software ser patentado? Pues solamente podrá ser patentado cuando, por ejemplo, se encuentre inserto en un dispositivo, cuando tenga un efecto técnico físico, digamos. No, un software por sí solo solamente se protege con derecho de autor. Por ejemplo, una máquina que funcione con un software, en ese caso se podría patentar, ¿no? Pero si no, solamente se puede proteger con derecho de autor. Otro tema muy importante que vamos a estudiar es el tema de los delitos informáticos. Los delitos informáticos, nosotros tenemos dos tipos penales regulados desde el año 1997. En el año 1997, en el Código Penal boliviano se hizo una reforma parcial al Código Penal y se introdujo el capítulo de los delitos informáticos, que consta de dos artículos. El artículo 363 bis, que es la alteración, perdón, el artículo 363 bis, que es manipulación de datos informáticos, y el artículo 363 ter, que es la alteración de datos informáticos. Estos son los dos tipos penales que actualmente nosotros tenemos vigentes. Vamos a ver cómo es la regulación, qué es lo que nos dice, qué otro tipo de figuras se encuentran en otros tipos de normas que también han sido incluidas, y a ver la viabilidad que existe jurídicamente ahora de poder denunciar un tipo de delito informático
y si es viable, y por qué a veces es preferible denunciar por otro tipo de delito. Eso lo vamos a estudiar también en su conjunto. Los contratos informáticos no son lo mismo que los contratos electrónicos. El contrato electrónico es un contrato que se celebra a través de la red de telecomunicación. El contrato informático se puede celebrar, por supuesto, también a través de las redes, pero también se puede celebrar de manera tradicional, física. La diferencia es que el contrato informático tiene un objeto de contratación que siempre va a ser un bien o un servicio informático. Entre los principales tenemos contratos de software, contratos de hardware, contratos de servicio, y vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son las características para cada uno, y vamos a ver también un modelo de contrato bastante básico, con las cláusulas más elementales que tendría que tener un contrato de estas naturalezas. Vamos a ver también diferente, cuando se ve el tema de delitos informáticos, solamente que aquí lo he puesto separado, pero también vamos a ver un poco de auditoría informática. La auditoría informática es una auditoría que se hace al funcionamiento de un sistema para poder detectar debilidades, para poder detectar sobre todo debilidades, pero también fortalezas. Y cuando se va a investigar un delito informático, se tiene que hacer en base a una auditoría, que se llama una auditoría informática forense, y entonces eso está relacionado. Y finalmente vamos a ver un tema de derecho laboral. Aquí vamos a ver disposiciones del derecho laboral porque son comunes para todas las profesiones, ¿no? Hay disposiciones legales que todas las profesiones tienen que conocer. Pero además de eso, vamos a ver también unas nuevas disposiciones que aquí en esta lámina no lo he puesto, pero que sí lo vamos a ver, está incluido en el programa, que es unas nuevas reglamentaciones del año pasado, del año 2000. Hay unas del año 2020, pero la principal está del año 2021, es relación a la nueva modalidad, digo nueva porque nueva en nuestro medio, pero en otros países muchísimos años de vigencia tienen estas modalidades, como ser el teletrabajo, el trabajo a distancia, que ya tenemos nosotros unas regulaciones en Bolivia para esta modalidad de trabajo. Y ahí eso también lo vamos a estudiar. De manera general, estudiante, eso es el contenido que nosotros vamos a ir desglosando clase por clase. Habrán temas que son más largos que otros. El tema de la ley de telecomunicaciones es el tema que más nos va a llevar tiempo, porque por lo menos nos lleva unas 3 o 4 clases desglosar todo ese tema, y aparte tenemos también que ver el decreto supremo. Ya estos temas nosotros los vamos a ir desglosando uno a uno. El siguiente tema que vamos a ver entonces ya va a ser la ley. Vamos a trabajar con la ley de telecomunicaciones, viendo los principales elementos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No creo que era hasta ahora. ¿Está claro todo? Sí, licenciada. Bueno, es que este tema es más informativo, ¿no? No hay mucho que... Y eso del creador de software, ¿no? Si lo crea más de una persona, ¿cómo sería eso? ¿Cuál sería el autor o ambas personas? Hay dos modalidades. Puede ser colectiva, dependiendo de quién es, y puede ser en colaboración. Se reconocen a ambos como autores. Autores, solamente que para el registro hay que poner un titular, digamos. Pero los autores, ambos son coautores. El registro del derecho de autor de un software es, o sea, hacerlo el simulacro como lo vamos a hacer es sencillo. Hay que llenar un formulario y eso lo vamos a hacer conmigo. Bueno, para que hagamos como un ejemplo de que ustedes hayan creado un software y que lo vamos a registrar. ¿Bien? ¿Ninguna otra duda? Bien, jóvenes, entonces ya tenemos nuestro primer trabajo. Lo más probable es que el viernes vamos a tener la clase ya presencial, ¿no? Porque hoy día pues, dadas las condiciones climatológicas, lo hemos hecho virtual, pero yo creo que ya el viernes podríamos, a ver, hasta el viernes en la mañana lo definimos, ¿bueno? De todas maneras, hoy día ya empezamos a controlar la asistencia. Bueno, voy a pasar a tomar la lista. Alarcón,
Almanza, Almanza aquí, licenciada. Angulo, ¿ya? Angulo, Arratia, Avendaño. Hasta luego. Voy a subir el tema al aula y también lo voy a pasar por el medio del WhatsApp, ¿bueno? No,